Historia del café. Existen muchas historias en relación al origen del café. Una de ellas dice que por el año 1140, en Abisinia, unos pastores se dieron cuenta de que las cabras se ponían muy inquietas y se dijeron: mirar, vamos a ver. Miraron en esto y vieron y descubrieron que comían unos frutos rojos que se daban de estas en una de las matas de las plantas. Los pastores tomaron los frutos y prepararon una bebida caliente para protegerse del frío nocturno del desierto. Se dice que esa bebida es lo que se conoce como el café. Otra de las más conocidas leyendas dice que un pastor llamado Kaldi conducía a su rebaño en Etiopía. Un día las cabras encontraron unos cafetos y comieron sus bayas, masticaron las hojas. Llegadas las noches, las cabras, en lugar de dormir, se pusieron a retozar alegremente y mantuvieron la energía toda la noche. Nos cuentan en otra leyenda que los monjes capuchinos tomaron los frutos y las hojas de las misteriosas plantas e hicieron con ellas una cocción para obtener una infusión. El jefe de la comunidad, como se podía saber, secó a través de la llama los granos, sufrieron en su primer tueste y así nació el café como tal. Lo llamaron la bebida kahwa, que significa café en árabe. En otra de las leyendas nos cuentan que un monje cortó los frutos y las hojas de un cafeto, se la llevó a la cocina para hacerlo. Una vez cocinado, el monje probó la bebida y le encontró un terrible sabor, por lo que la arrojó a las llamas de los granos. Quedaron sin cocer. Los granos, conforme se quemaban, despedían un olor agradable, por lo que el monje tuvo la idea de preparar la bebida. Con estos granos y el brebaje, aunque amargo, tenía un aroma y un sabor agradable. Se producía después de beberlo en un efecto tonificante, por lo que los monjes decidieron adoptarlo para mantenerse despiertos durante sus oraciones. El café ha sido a través de la historia alabada, prohibido, criticado, simbolizado, entre otros. En el año de que apareció el Tratado Anónimo, en donde se especifican las cualidades que se atribuyen a la bebida, que deseca todo humor frío y húmedo, expulsando los vientos, tonifica el hígado y alivia hidropicos. Por su naturaleza purificadora resulta también excelente para sanar la corrupción de la sangre, refrescar el corazón, y el latido vital es el que alivia los dolores que tiene dentro de sí en el estómago y han ido perdiendo el apetito, al igualmente para las indistinciones del cerebro, frías, húmedas y penosas. El humo que desprende es bueno contra los flujos oculares y los zumbidos del oído. Resulta excelente también para el ahogo de los catarros que atacan al pulmón, los dolores de riñón y las lombrices. Es un alivio extraordinario después de haber bebido o comido demasiado. Podemos decir que en datos publicados en el Comercio Exterior de México por don Miguel de Lerdo de Tejada en el año 1802 a 1803 y 1805 se exportaba café en proporciones de 272 a 483 y a 336 kilogramos respectivamente. Este café, que supone que era originario de Córdoba, se puede decir que México a nivel mundial ocupa el quinto lugar como el país productor después de Brasil, Colombia e Indonesia y Vietnam, con un volumen de producción que oscila entre las 4 y los 5 millones de sacos por año. A pesar de todo, México
se puede decir que es uno de los países que producen más café. Tiene uno de los consumos más bajos de 1,2 kilogramos por cápita, tal cual es probablemente una de las faltas de la difusión para incrementar el consumo en la carencia de la cultura del café de los mexicanos y los tabús que existen alrededor del café en el aspecto de salud. En los tipos de café producidos en México, de acuerdo a su clasificación, son altura prima, lavados naturales, siendo las principales variedades como es el arábica con un 97% y robusta. El cafeto está clasificado como en el reino vegetal sobre hino semipelata y metaclamidias, en el orden de rubiales en las familias Rubiaceae, en el género Coffea, especie arábica y robusta de esta misma clase que se distingue en la variedad de cafetales. En el clima más favorable para el cultivo del café se localiza en el trópico de Cáncer con el trópico de Capricornio. Las plantaciones de café que se encuentran dentro de esta franja proporcionan las mejores calidades que están fuera de sí mismas, son las marginales para el cultivo y las más originarias para la especie de cafetales. Y es por tanto dentro de la franja de las zonas adecuadas para el cultivo de estas determinadas sobre el clima en el suelo y la altitud. El cafeto necesita temperaturas favorables en un promedio de 20 grados centígrados y unas precipitaciones pluviales de entre 2.500 metros, sobre el cual en México el café se cultiva en 12 estados, en Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, en Hidalgo, en San Luis, en Potosí, en Nayarit, Colima, Jalisco, en Querétaro, Tabasco. La época de la recolección del café se inicia en el mes de septiembre y concluye en el mes de marzo del siguiente año. Al decir que el café ocupa el primer lugar como producto agrícola generado de divisa y empleo en el medio rural, por las características de cultivo empleados para sus labores en la limpieza, en cosecha y beneficiando del grano a tantas mujeres y a hombres y a niños que forman toda la familia para obtener la calidad del café, la altura adecuada para la siembra, que suele ser entre 600 metros hasta los 1400, produciéndose uno de los mejores cafés del mundo. En México se produce la calidad comparable con el café de Colombia. En el sistema de plantaciones del café en nuestro país es bajo sombra, permitiendo conservar en el medio ambiente la flora y la fauna. Tantos acuíferos, la captación del carbono y además de regalar una vista maravillosa en diversos tonos de colores verdes brillantes en sus hojas. A finales de los 80, los cultivadores de café decidieron desarrollar café orgánico que, aparte de conservar el equilibrio ecológico de los suelos, se encuentra libre de agentes químicos contaminantes en el aprovechamiento de los desechos agrícolas a través del reciclado y la elaboración de compostaje, que comercializa a través de mercados más exigentes como son en Estados Unidos, Canadá y Europa, con su nombre sobre el precio. Al igual podemos decir que en el mundo moderno está dividido en dos tipos de consumidores. Todos aquellos consumen café y el que se consume al igual como el té. En la historia del café se remonta a la antigüedad. Fueron introducidos a Europa por los árabes y los turcos en el siglo XV, pero fue hasta el siguiente siglo donde comenzó a extenderse este consumo de café. Hoy en día, todo el mundo, el café representa el motor de la vida social de la agroindustria del café. Se ha diversificado en todo el mundo y ahora podemos encontrar diferentes productores en todos los continentes. Es curioso
pero hoy en día donde se consume mejor café es en los lugares que no se produce, debido a los países que no lo producen. Tienen la capacidad de importar grandes mezclas, mientras los países productores normalmente no importan granos de café para mezclarlos con sus productos locales. Es así como nos encontramos en los países de Europa y Japón, quienes consumen los granos mejores dados en el mundo por la variedad del café. Al hablar en otra de las variedades en el café, nos tendremos que ceñir en el café turco, un estilo interesante y la elaboración que se remonta al siglo XVI, anterior casi a cualquier otro método utilizado en la actualidad. Se dice que los turcos introdujeron el café en Europa, donde por mucho tiempo también se prepararon de esta manera mientras se incorporaba rápidamente a la vida cultural, política y social de la época, a través de los primeros cafés de finales del siglo XVII. Es fácil decir y hacer, solo se necesita café fresco, muy molido, para que el expreso, casi como si fuera polvo, este café fuera una especie creada a través de una jarrita llamada ibrick o también el cerve, tradicionalmente de cobre con mango largo de madera. En la base amplia, una parte superior sobre esta estrecha. En las tiendas les presentarán una de las grandes diversiones más modernas en acero inoxidable con más de 400 milímetros. Muy prácticas para el fácil mantenimiento y la creación y degustación de un buen café. En la tradición y la transgresión de la elaboración que se rompen de las reglas indiscutibles para la preparación, la de no hervir, no menos de rehervir la bebida, además de la auténtica receta que también sirve para bajar el tono del café. Se recomienda la adición, si puede ser, al gusto del azúcar durante el proceso, lo mismo que las especias del gusto con el cardamomo o el anís, entre otras. El famoso proverbio antiguo dice que el café debe ser negro como el infierno, fuerte como la muerte y tan dulce como el amor. Se refiere al café turco. Sin embargo, cuando se hace bien el café, es muy intenso, pero muy agradable al paladar. Además, es una de las tradiciones culturales que todavía hoy es muy popular en el este de Europa y Medio Oriente, y también en el norte de África. El estilo conocido por los sibaritas o baritas que celebran también en el campeonato anual en el marco de World of Coffee, en el evento organizado por la SNCAE y las CAAX, con el que se representan a todo el mundo. En una reciente guía que tiene base de la amplia parte en la superior de más estrecha se dice que del ibrick determinará la cantidad que el café será elaborada tras de sí con una correcta preparación de agua. Debe ajustarse a la medida del recipiente. Es necesario que haya una buena cantidad de espacio en la olla durante la preparación, pero no demasiado en el proceso que implica la formación en una espuma que debe ponerse formalmente en un recipiente, pero sin ser utilizada en una jarra muy grande que quedará demasiada espuma pegada a los lados y que puede contribuir a los sabores amargos en la taza. Al llenar esta a 2,3 partes del ibrick con el agua fresca de buena calidad, agregar el café en una cucharada en la taza aproximadamente, el azúcar y la cuchara para cada 2 cafés, especias en su caso y mezclar bien, ajustar la dosis al gusto, colocar sobre el fuego moderado sin remover hasta que hierva. Poco después retirar de esta dejándola que se asiente y disminuya la espuma alrededor de 1 minuto aproximadamente para volverla al fuego en una segunda vez hasta que ésta hierva nuevamente y retirar de la misma forma.
repetir una tercera vez el procedimiento. El café estaría listo, pero una variante que admite un vaso más para remover luego este tercer hervor y colocar al fuego una cuarta. A su vez, seguir en una misma taza limpia, servir cuidadosamente la mayoría de los pozos que dejarán en el híbrido, aunque es normal que algo de café pase a la taza al disfrutar de esta bebida, diferente a otras opciones en las que se permite el café. Se dice también en otra de las historias del café que las mujeres palestinas, moliendo el café a la manera antigua en el 1905, la historia del café se remonta por entonces al siglo III, aunque el origen del café sigue sin esclarecerse. Se cree que ancestros etíopes, del cual el pueblo oromo fueron los primeros en descubrir y reconocer el efecto energizante de los granos de la planta del café. Sin embargo, no se ha hallado evidencias directas en el que indiquen que parte de África crecieran a que vieran los nativos y pudieran usarlo como estimulante o consideran que fuera una existencia no antes del siglo XVII. La historia de Caldi, un criador de cabras etíope del siglo IX, había descubierto el café. No apareció escrita hasta 1671. Es probablemente, como diría Apócrifa 2, se cree que desde Etiopía el café se propagaría hasta Egipto y a Yemen. La evidencia increíble, más temprana de cualquier bebida de café o conocimientos del árbol del café, que aparece a mediados del siglo XV en los monasterios de Sufi y Yemen, fue allí en Arabia donde los granos de café fueron mostrados molidos por primera vez en una forma similar a como son preparados en la actualidad para el siglo XVI, en donde había expandido el resto de los medios en Oriente, en Persia, Turquía y África Norte. Los cafés se extendieron a Italia, en el resto de Europa, hasta Indonesia y hasta el continente americano. Para significar qué quiere decir la palabra café, que proviene del término turco kafe, a su vez procedente del árabe kahwa, que también es en el italiano. En el término árabe sería una abreviación de la expresión kahwak o album, o vino de la habichuela. Es posible que el origen de la palabra se encontraría en el reino de Kafra, en Etiopía, donde procedería la palabra de la planta del café. Según su nombre, allí se le conoce como bun o bunna al término del café. Y esto es un poquito de la historia en lo que podemos decir que el café se remonta a tiempos remotos.